Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. ¿Está usted esperando el día que puede presentarse en la corte para recibir su estatus legalizado? Pues va a tener que presentarse delante de un juez, ¿no es cierto? Pero aunque eso le trae tal vez un poco de nervios y preocupación, hay algo que es mucho más estresante, bueno, podría ser más estresante, y eso es presentarnos ante el juez de jueces, el Dios Todopoderoso, y todos vamos a comparecer delante de él. Dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que tal vez usted no está preparado para eso, pero el Señor Jesucristo hizo para nosotros lo que nosotros todos necesitamos, un abogado. Él es nuestro abogado delante del trono de Dios y Él es el que nos está defendiendo delante del gran juez Dios Todopoderoso. Si usted no ha contratado al Señor Jesucristo como su abogado, espero que usted pueda hacerlo en este día. Bueno, hoy vamos a hablar con una abogada, abogada de inmigración. Y hoy día ella nos va a compartir temas importantes como cómo están las cortes. ¿Están avanzando ahora después de estar cerradas por COVID? También niños abandonados, ¿qué está pasando con ellos? Y cómo puede un padrastro pedir a un hijastro. Todos estos temas y las respuestas a sus preguntas están sobre la mesa hoy en el programa de Temas Vitales. Mi invitada, la abogada Miriam Ramírez de la firma Ramírez Law Firm en Hot Springs, Arkansas. Bienvenida, abogada Miriam Ramírez, a Temas Vitales. Muchas gracias. Buenos días. Pues hoy día creo que bueno, la última vez que estuvimos hace un par de meses nos habló un poquito acerca de las cortes y cómo están y que ya habían abierto, pero no sé, ahora con Omni y todo esto, ¿qué está pasando con las cortes? Ok, sí, pues las cortes ahorita están muy atrasadas. Aún con COVID, las audiencias que seguían adelante son las audiencias de la gente que estaba detenida, porque también poner pausa en un caso donde uno está detenido causa caos y causa, mucha desesperación. Entonces, de marzo 2020 a junio o julio del año pasado, la mayoría de las cortes estaban cerradas. Podía uno meter documentos, pero no tenían audiencias, el personal no se presentaba, entonces estaban muy atrasados ya ahora que abrieron. Apenas el día 10 de este mes, ya tiene 9 días, que dieron otro nuevo anuncio. Ahorita, porque hay muchos casos y otra vez está empeorando un poquito la pandemia, decidieron otra vez cerrar la corte. Los que tienen, los que tienen los que están detenidos, ellos sí van a seguir adelante con sus cortes. Principalmente los que están afectados son los que, y suena raro, pero son los que no tienen abogado. Si usted todavía no tiene un abogado, su corte la van a posponer, pero si usted tiene un abogado, va a seguir adelante. Y la razón es esta. Ahorita las cortes están haciendo las audiencias a través del internet, a través de videollamada. Entonces, cuando uno no tiene un abogado, el acceso al internet, el acceso a cómo programar la videollamada es muy difícil. Entonces, si usted no tiene abogado y tiene una corte de hoy a enero 31,
entonces no va a tener audiencia. De hoy al 31 van a revisar y van a lo mejor después hacer otro anuncio, pero si usted tiene programada una audiencia mañana, la semana que viene, y no tiene abogado, entonces no se va a llevar adelante su corte. ¿Y esto es para todos Estados Unidos? Sí, y también al rato puedo poner en los comentarios la página web. La Corte de Inmigración tiene Facebook y tiene Twitter, entonces ahí también uno puede estar pendiente. Hay unas cortes que a lo mejor independiente van a tener ciertas reglas o a lo mejor a lo mejor van a extender eso individualmente, independientemente aún después del 31 de este mes. Entonces, ahí infórmense. También voy a poner en los comentarios un link y también el número de la corte donde usted puede llamar a las 24 horas y poder checar cuándo es su audiencia. De hoy al 31 va a ser bien difícil que luego le den una nueva cita, entonces va a tener que tener uno paciencia. Y algo común que pasa también es que muchos de la gente se les olvida actualizar a inmigración de su dirección. Las direcciones aquí en los Estados Unidos son un poquito diferentes de cómo se escribe la dirección en el país de uno. Entonces, a veces he visto que ponen el número de la calle, o el nombre de la calle, el número del edificio, pero se les olvida poner el número del apartamento, o a veces el código postal no está bien, o escribieron mal el nombre. Por ejemplo, aquí en Arkansas hay la ciudad de Benton, hay el condado de Benton, hay Bentonville, entonces hay muchos lugares que a lo mejor suenan parecidos, entonces asegúrense que esté bien su información, porque si usted pierde su corte es orden de deportación automática, y claro, eso no queremos. Entonces, y es responsabilidad de uno de hacer eso. Entonces, yo les aviso que lo más antes que puedan. Muchos abogados dan consultas gratis o toman un poquito de su tiempo para poder informarles. Entonces, llamen, investiguen cuándo es su audiencia, si tienen audiencia, o pídanle que les ayuden cómo averiguar esa información y asegurar que su dirección esté actualizada, porque ahí es donde van a mandar esos documentos de su corte. Entonces no espere, y también si usted se espera es probable que pueda perder algún beneficio, porque hay fechas límite también que uno tiene que estar vigente de eso. El valor de un abogado. Sí. Especialmente si uno no sabe. Si uno ha estudiado y sabe algo, bueno, pues aleluya, adelante. Pero si no, vale la pena tener a alguien que sabe. Y como espiritualmente, por eso necesitamos al Señor Jesucristo, porque delante del Padre uno no quiere fallar. Ok. Sí. Sí. Y es a veces una pregunta que seguido me hacen, me dicen, oh, necesito un abogado, necesito abogado para esto. Y técnicamente no. Igual como en la mecánica, igual en cortar el cabello, hay muchas cosas donde no necesita uno un profesional para hacerlo, pero a veces uno no sabe, o a veces uno batalla, y a lo mejor hasta se pueden empeorar las cosas si usted no pide ayuda de un profesional. Entonces, sí, todo eso nosotros sabemos dónde mandar las aplicaciones, sabemos de las fechas límites, sabemos las costumbres de las cortes, porque aunque a todo nivel la ley de inmigración es igual, pero hay ciertos jueces, aún en Memphis, hay ciertos jueces que quieren sus casos en una forma, o tienen fechas límites ellos que han puesto para sus casos específicos, y hay otros que la corte entera, o sea, hay diferentes pólizas, diferentes maneras de que ellos manejan sus casos, entonces es muy importante saber eso. ¿Cuántos jueces hay, por ejemplo, en Nashville o en Tennessee?
En Oh, Memphis, perdón. esa es una buena pregunta porque es algo nuevo que ha cambiado. El año pasado habían 4 jueces en Memphis y esos 4 jueces tenían jurisdicción, revisaban los casos de todo el estado de Arkansas, de Tennessee, creo que hasta Kentucky, Luisiana. Entonces habían muchos casos y se repartían en 4 jueces. Ahora ya han aumentado y creo que tienen entre 10 o 12 jueces. Oh, wow. Entonces, vamos a ver, yo creo que un poquito más rápido los casos, pero igual con COVID se han atrasado, entonces a lo mejor se van a tardar un poquito para ya acomodarse, pero yo pienso que pronto las audiencias van a ser más rápidas. Ahorita estamos viendo la finalización de casos de gente que entró en el 2014, 2016. Entonces ya llevan unos 6 años, alrededor de 6 años los casos, pero a lo mejor pronto ya los casos van a ser de 2 a 3 años máximo, no sé, pero sí ya van a tener en Memphis, la corte está en el piso 5 y ahora todo ese piso va a ser de la corte y aún ya contrataron para usar otro piso. Eso es una información que me dio el agente de inmigración hace poco, que están remodelando para también ya tener varios pisos dedicados a la corte. Wow. Y en Texas, porque no mencionó, para Texas no se va a Memphis, es No. ¿dónde es? Creo que es en Houston, sí. Ok. ¿Y no sabe cuántos jueces hay aquí? No, Ok. no, en Houston, pero igual uno puede checar en el internet y hasta da el nombre de los jueces y todo. Entonces, si usted a lo mejor no sabe un poquito de su juez, puede usted hacer una investigación y saber de las estadísticas de su juez, quién es, de dónde viene, cuánto tiempo tiene allí. Y eso me gusta yo revisar esa información porque me da curiosidad de quién está revisando estos casos. Ok, qué bueno. Muy bien. Ok, entonces las cortes cerradas ahorita, aún las de Houston, ¿no es cierto? Houston, todo Estados Unidos, todas las cortes de Sí, sí, inmigración. sí. Y hay unas cortes, por ejemplo, en Texas está la corte hay una en San Antonio y una en Port Isabel. Entonces, pero esas creo que son más dedicadas a detención. Entonces, esas sí van a seguir adelante como normal. Ok, muy bien. Tenemos 3 minutitos. Podemos empezar el siguiente tema. Discreción para cerrar casos. Háblenos un poquito acerca de esto. Sí, ahorita tiene en junio del junio pasado, del 2021, el inmigración, ICE, mandó un memo y allí explicó cómo puede uno cómo puede pedir discreción de parte de inmigración para poder cerrar los casos. ¿Qué quiere decir? Cerrar un caso quiere decir avanzarlo y concluirla. Eso es bueno. Sí, es una cosa muy buena. Okay. Hay unas situaciones donde es la mayoría de los casos, después del break podemos hablar cuáles casos son. Hay unos casos donde esto vale la pena y sí es una buena opción. Hay unos casos que a lo mejor unos clientes deberían de seguir adelante con el caso, pero estos son los casos cuando uno está en corte. Entonces, básicamente está pidiendo que el fiscal, que ICE, firme su consentimiento en otras palabras, quitar los cargos de inmigración y ya despedir el caso. Y ya el inmigrante ya no tiene que estar pendiente de alguna audiencia o estar preocupado de eso. Wow, ok, muy bien. Entonces volvemos después de la pausa para hablar más acerca de cómo pedir que cierren su caso o su abogado o alguien pedir que
avance en su caso. Muy bien, ¿y quién puede hacerlo cuándo? ¿Cuáles son las condiciones? Siga en sintonía para escuchar más acerca de esto en el siguiente segmento de Temas Vitales, hoy con Miriam Ramírez. Ella es abogada de inmigración para todo Estados Unidos, aunque ella está en Hot Springs, Arkansas. Ella trata casos en Texas también. Así que el número telefónico de ella es 501-672-6467. 501-672-6467. Siga en sintonía con nosotros aquí en Temas Vitales. Solo un minuto. Como hijos de Dios tenemos todas las razones para confiar en Él. Su presencia está siempre en nosotros y nos ha concedido su paz que sobrepasa todo entendimiento. Además, promete proveer para nuestras necesidades y capacitarnos para obedecerlo y servirle. Sin embargo, a veces se nos dificulta aceptar y vivir estas bendiciones espirituales. Cuando ese es el caso, debemos meditar en su palabra y acercarnos a Él en oración. A medida que crecemos en nuestro entendimiento del Señor y sus promesas, nuestra fe se fortalece y la confianza en Él aumenta. Enfóquese en la verdad de las Sagradas Escrituras y ponga su confianza en el Dios Todopoderoso. Enfrentar cada día con su poder alejará la duda y la ansiedad. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Continuamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales, gracias a nuestro asistente Kevin Díaz, que está detrás de la cámara haciendo todos los maniobras para que esto pueda salir al aire en radio y también en video. Muy bien. Discreción para despedir. Bueno, hay una pregunta que tal vez viene al caso un poquito. Dice, si tienen que ver los abogados que se tarden mucho los casos o en realidad es cosa de migración. ¿Cómo saber quién tiene la culpa? Dice aquí la responsabilidad, que bueno, de que tarden los casos. Miriam, adelante. Pues depende, cada caso es diferente y hay dos departamentos de inmigración. Hay USCIS, que es United States Citizenship and Immigration Services, y allí ese departamento es de los servicios de ciudadanía, donde uno manda su aplicación de residencia, permiso de trabajo, y allí los abogados no tienen cero control. Allí ellos... hay unos casos que yo tengo que se tardan 3 meses, hay otros de 11 meses. Entonces, si usted está hablando de donde se manda la aplicación, donde uno está pidiendo eso, allí sí los abogados no tienen control. La otra es en corte. Mismo en corte, a veces los jueces preguntan específicamente, ¿quiere usted una corte avanzada o usted perdona de la espera, o sea, usted quiere aguantarse? Y allí el juez o el inmigrante puede decir, no, pues yo me espero, o no, yo quiero que ya revisen mi caso. Entonces, allí tienen... Pero ¿por qué diría, pues todos diríamos, me imagino, pues revísenlo hoy? ¿Por qué diría uno, no, yo puedo esperar? ¿Qué es la diferencia? Una es casi el 99% de los casos míos, yo digo que se esperen, porque a lo mejor el caso no está fuerte y yo sé que al ir el día de hoy, al ir el día de mañana, vamos a perder el caso. Entonces, si esperamos 2 o 3 años, eso puede a lo mejor haber un cambio en la ley, un cambio en el juez, porque a lo mejor se va a retirar el juez. Esos son factores que pueden ayudar a hacer esa decisión.
Cuando uno quiere la audiencia al día de hoy, allí es cuando uno tiene un caso fuerte, donde uno a lo mejor tiene prisa y ya quiere saber. O otra también es donde mucho afecta es el permiso de trabajo. Entonces, inmigración ha dicho que tienen ellos un cierto límite, tienen un año para revisar o hacer una decisión en los casos de asilo. Entonces, si yo presento mi caso, mando la aplicación de asilo con la corte, ellos tienen un año para revisarlo. Y si no lo hacen, entonces tengo la oportunidad de tener un permiso de trabajo. Así que ellos, ¿y qué tan buenos son ellos para revisarlo dentro de un año? ¿Ellos se dan prisa? Pues depende, pues uno ya sabe dónde está su corte. Por ejemplo, ayer vino una persona a mi oficina, su corte está programada para diciembre. Entonces, ellos desafortunadamente no tienen el año, porque ya estamos en enero. Si ellos hubieran mandado su aplicación en noviembre, entonces sí pudieran tener un permiso de trabajo, porque ellos va a ser, no van a revisar su caso entre el año. Pero ahora ya estamos en enero y su corte está programada para diciembre. Entonces, y por eso es muy importante sacar una cita con un abogado, porque ellos le dan esa información. Si esta persona tiene tiempo ya estando aquí en los Estados Unidos y apenas me vino a ver, entonces, si me hubiera venido a ver en julio, ya hubiera podido él disfrutar de un permiso de trabajo. Entonces, pero como no, entonces ahora va a tener que esperar hasta diciembre y si ellos reprograman la cita en diciembre, no sé qué va a pasar en diciembre, entonces si lo reprograman y causan más continuación en su caso, entonces sí, allí sí puede él pedir un permiso de trabajo. Pero esa es la razón. Entonces, cuando vamos con el juez, si pedimos una extensión, si decimos, no, ahorita no queremos ir a la corte, denos la última la fecha que usted tiene, allí usted ya abandona su derecho para el permiso de trabajo. Entonces, la decisión que uno tiene que hacer es, revisan mi caso pronto ya, y a lo mejor es un caso donde no es muy fuerte, pero me van a dar un permiso de trabajo. O la otra opción, estar aquí por 2, 3 años y lo peor que puede pasar es que sí, en 2, 3 años me dan una orden de removación, de deportación, pero yo puedo trabajar o yo puedo, o sea, hacer algo mientras. Entonces, todos esos factores es una conversación que uno tiene con su abogado o uno tiene que tener para ver cuál opción usar. Cuál opción Ok, muy bien. Y tenemos algunas otras preguntas y un saludo también de parte de varias. Sara, Yolanda, gracias por su saludo. Y gracias, Pastores Ramírez, por su comentario acerca de su linda hija, abogada. Y otro dice, en septiembre de 2020 mandó la aplicación para la ciudadanía y aún no recibe la cita para la entrevista y comenta que la residencia ya se le venció y quiere saber si tiene que volver a renovarla o sigue esperando la cita de inmigración. ¿Puede dar algún teléfono o dirección donde pueda renovarla si es el caso? Ok, al rato puedo poner ahí en el comentario la página donde ahí está el monto que tiene que pagar y la dirección donde tiene que mandar la renovación. Y esta pregunta también, típicamente, por general, si uno tiene que renovar, cuando va a su entrevista de ciudadanía, tiene que tener sus documentos vigentes. Entonces, muchas veces tenemos que mandar la renovación de su residencia. Hay unos lugares y uno si quiere tomar el riesgo de no hacerlo, pero igual a lo mejor el oficial que le toca en su entrevista va a ser bueno y todo está bien, o a lo mejor va a haber un asunto y uno no sabe hasta el día de su entrevista. Yo tengo, como mencioné hace rato, tengo unos casos donde la ciudadanía lo mandé y en 4 meses recibieron su
su entrevista. Hay otros que ya va 11 meses o 15 meses que está pendiente. Entonces, hay muchos factores y yo o los abogados, uno no tiene control desafortunadamente de eso. Puede uno checar en el internet dependiendo en su área donde está. También depende qué tanto es la espera normal, y si es fuera de esa espera normal, uno puede mandar una encuesta para que revisen su caso. Entonces, por ejemplo, si es en Memphis, allí va a ser un poquito diferente que en Fort Smith o en Texas, porque todo depende de la oficina, depende del personal, y depende de qué tantos agentes tienen allí trabajando. Hay muchos factores, pero si apenas lo hizo en septiembre, yo típicamente le digo a mis gentes que de ciudadanía esperen 6 a 10 meses. Si es más de 6 o 10 meses, no es que uno se tenga que preocupar, pero uno ya allí puede a lo mejor hacer un movimiento o mandar una carta a migración para ver qué está pasando. Ok, muy bien, gracias por esa pregunta. Y tenemos otra de Rosy, dice, ¿podrán responderme a esta pregunta? Está fuera del tema. Una amiga no tiene documentos, pero necesita atención médica. ¿Podrá ella solicitar la tarjeta dorada aunque no sea residente legal o ciudadana? Ella vive en el condado de Harris. Abogada, ¿usted sabe? Tarjeta dorada, significa la Gold card. The Gold Card para ayuda médica. Ajá. Oh, yo creo que eso ha de ser en Texas. Sí. Porque okay. Nunca he escuchado esa palabra Gold Card. Eso depende por el estado. Parece que sí puede. La respuesta es que sí se puede. Okay. Ya sé que a veces servicios urgentes, la ley dice que tienen que atenderlos, entonces sí, de atenderlos. La pregunta es si de aseguranza o financiero, asuntos financieros, ¿quién va a cubrir eso? Ok, gracias por esa pregunta. Otra pregunta, un oyente comenta que tiene el DACA y pregunta si puede salir del país y si es así, ¿qué trámites necesita hacer? Comenta que se ha comunicado con la abogada usted y no le regresan la llamada con usted. ¿Puede dar otro número telefónico, abogada? Oye, díganme que me mande texto. Ahorita sí, con COVID hemos estado un poquito atrasados, y también se me olvidó mencionar, ahorita estoy tomando casos específicos, pero sí deberíamos de nosotros regresarle la llamada. Entonces, que nos mande texto y nos dé su información. Se tiene que mandar la I-131 para poder salir. Antes de salir, tenemos que asegurar que todo esté en orden, que no tenga porque uno con DACA aún puede haber tenido una orden de deportación. Entonces, revisar bien el caso, si tiene un asunto criminal pendiente o una convicción, eso también afecta si es recomendable poder salir o no. Y también cuánto uno tiene que esperar para ese permiso también depende. Si es algo urgente, si va a ir a un funeral, si hay un asunto médico allá en su país, tiene uno que mandar evidencia de eso. Si es algo no tan urgente, si usted tiene una junta de negocio que tiene que ir a atender, entonces esos son de menos prioridad y a lo mejor se van a tardar un poquito más. Yo estoy viendo que se tardan entre alrededor de 4 a 6 meses para tener una decisión sobre ese permiso. Ok, muy bien, gracias por esa pregunta. Hace 3 años... el número telefónico, vamos a darlo otra vez, de su oficina, donde puede también mandar texto, ¿es el mismo? Sí, lo puede mandar texto normal o por WhatsApp. El número de teléfono es 501-672
6467 y típicamente yo cobro 150 por una cita, pero para los amigos de Radio Amistad, que ellos llamen, mencionen y les damos una cita telefónica gratis. Ok, oh, aleluya. 501-672-6467. Muy bien. Esta siguiente pregunta dice, un oyente dice que hace 3 años renovaron la tarjeta de residencia de su mamá. Estamos a mitad del programa, espérame tantito. Pero solamente se le dieron por 1 año y ya se le venció. ¿Qué pueden hacer para renovarla nuevamente? Vamos a dar la respuesta después de nuestra pausa. Así que siga con nosotros aquí en el programa Temas Vitales. Llámenos si tiene preguntas. Y el número telefónico para llamar con su pregunta ahora para recibir respuesta rápida es 713-520-7900. 713-520-7900. Nuestra abogada Miriam Ramírez desde Hot Springs, Arkansas, está con nosotros hoy para contestar sus preguntas. A riesgo de sonar un poco conformista, necesito decirle algo urgentemente. Deje que Dios controle su vida. ¿Acaso está usted preocupado por las finanzas personales? Bueno, déjeselo a Dios. ¿No encuentra trabajo? Déjeselo a Dios. ¿El matrimonio parece ir de pique? Déjeselo a Dios. No intente controlar todas las cosas que vienen a su vida. Más bien, mira al cielo y entréguele sus cargas a Dios. No sé por qué tenemos la tendencia de exigirnos a nosotros mismos controlar todo lo que sucede en nuestras vidas. Usted sabe que no llegaremos a ningún lado con ello. Mejor confíe en Dios. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Muy bien, continuamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Yo, Dolly Martín, su anfitriona, con mi invitada Miriam Ramírez. Y estamos, habíamos empezado, pero no terminamos, hablando de la discreción para cerrar casos. Vamos a escuchar más acerca de esto y después hay 3 preguntas pendientes. Vamos a ir a esas preguntas que están llegando. Llámenos, porque sí queremos llegar a sus preguntas. Si nos llama a tiempo al 713-520-7900. Muy bien, adelante con los requisitos para la discreción. Ok, yo creo que esto viene a raíz de que inmigración, las cortes están bien atrasadas. Hubo una decisión hace unos años atrás, no mucho, pero donde le quitaron el poder a ICE, poder decidir cerrar los casos, y también los jueces. Antes uno tenía que seguir adelante con su corte, pero apenas en junio del año pasado, junio del 2021, empezaron otra vez a tener esta opción de poder cerrar los casos de corte. Entonces, esto significa que una analogía sería como si uno tiene un cargo pendiente y se los despiden. Entonces ya usted ya no tendría ningún, técnicamente no tenía algo en su récord, una orden de deportación o algo, y puede uno estar en este país. Claro, unas opciones no es, a lo mejor no sabemos si va a poder tener residencia o documentos, y otras es que va a seguir sin documentos, no sabemos. Pero lo principal es que uno tiene que contactar a ICE en su jurisdicción. Por ejemplo, si
si su corte es en Memphis, tiene uno que contactar ICE en Memphis y darle un paquete para pedir que cierren su caso. Ese paquete tiene que contener información específica. Lo básico tiene que tener la información, los datos del inmigrante, tiene que tener la información de su próxima audiencia y también qué están pidiendo. Si ellos están pidiendo una continuación. Antes, inmigración ni tenía el poder de continuar la corte. Si el abogado necesitaba más tiempo para el caso o si el inmigrante tenía una condición médica y tenía una cirugía o algo, no podían continuar el caso. Ahora, si uno tiene que continuar el caso, si uno quiere despedir el caso, o también reabrir un caso que si uno tenía una orden de deportación de hace muchos años, donde uno quiere que revisen eso, hasta puede pedir que lo reabran. En ese paquete que entrega uno, tiene que usted dar información de su estado aquí en los Estados Unidos, que ha podido lograr en los últimos años. Entonces, si usted ha estado aquí en los Estados Unidos por 20 años, entonces su paquete debe de estar muy grande, donde allí por los 20 años usted tiene que tener información de sus trabajos, de cartas de recomendación, esas cosas que si uno estuvo estudiando aquí en los Estados Unidos, a lo mejor información de sus estudios aquí. También tiene que uno informar a migración y el paquete tiene que contener información de su familia en los Estados Unidos. Si usted tiene padres, su pareja, hijos, primos, hermanos que están aquí, información de eso, por ejemplo, actas de nacimiento, y también si ellos tienen papeles, si ellos tienen algún estado migratorio, copia de eso, y también si ellos tienen que divulgar si tienen un asunto criminal en su récord también. Y si tienen un asunto criminal, lo que uno debe de hacer es explicar y dar pruebas de rehabilitación y de que está uno arrepentido. Porque hay unos casos a lo mejor de conducir tomado. Entonces, algo que tiene que poner es información de las clases de Alcohólicos Anónimos o cartas de testigos que pueden hablar sobre la conducta de esta persona. Y lo más importante, también tiene que uno comprobar o dar información que hay otra opción para estas personas. Entonces, porque es muy difícil que inmigración cierre el caso si no ven otra forma que esta persona puede arreglar. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene su esposa o su esposo con papeles y se casaron después de que se empezó el caso de la Corte de Inmigración, a lo mejor no tuvieron tiempo, a lo mejor esa opción de poder arreglar a través de su esposa, de su esposo, ir al consulado en su país, a lo mejor esa no es una opción ahorita porque tienen corte, pero ahora al cerrar la corte, ahora sí pueden hacer lo que se llama proceso consular y poder hacer eso. Entonces, esa es una opción. O, por ejemplo, tengo un caso ahorita, es que el inmigrante hace mucho tiempo cerraron su corte y hace mucho tiempo ellos no tenían que tener comprobantes de que esta persona iba a arreglar de otra forma. Entonces lo cerraron así independientemente. Ahora esta persona quiere arreglar a través de su esposa. Entonces tenemos que regresar a corte y demostrar que ya qué tanto hemos avanzado en el caso de ellos. Si ya mandamos una petición familiar y lo aprobaron, una aprobación de eso. Pero eso es lo básico. Y sí, muchos de los oficiales de ICE
los abogados de ICE son muy flexibles y muy amigables y están pudiendo cerrar los casos. Después voy a hablar de uno de los casos principal que están cerrando, que es de los casos de niños abandono, que están abandonados. Entonces, pero creo que teníamos unas preguntas Sí, sí. Y ¿sabe qué? Estamos teniendo feedback. Sí, después del break tal vez puede buscar unos headphones porque eso nos está causando un feedback. Pero anyway, un oyente dice que hace 3 años renovaron la tarjeta de residencia de su mamá, pero solamente se le dieron por 1 año y ya se le venció. ¿Qué puede hacer para renovarla? Ok, se me hace un poquito raro que sí, se le dieron una residencia por 3 años, entonces a lo mejor inmigración, a lo mejor ellos han cometido errores, a veces dan una tarjeta con los datos equivocados, con las fechas equivocadas, entonces, pero sí, la tarjeta de verde típicamente es bueno para 2 o 10. No he visto, las de muchos años, en los 80s, no tenían fecha de vencimiento, pero hoy en día debe de ser que se vence en 2 o 5 años. Entonces, yo recomendaría que esta persona contacte a un abogado para ver que sí se renovó bien, porque hay, si la residencia es de 2 años, es lo que le llaman residencia condicional. Y es una aplicación aparte que uno tiene que mandar para que después le den la tarjeta de 10 años. Entonces hay que asegurar que sí mandaron el formulario correcto, y si fue un error de migración, uno también tiene que saber cómo mandarlo de regreso la tarjeta para que imprimen la tarjeta correcta. Muy bien, tenemos otra pregunta. Si aquí en Houston conoce algún abogado que pueda hacer los trámites de renovación del DACA. Desafortunadamente no conozco ahí en esa área. Lo único que yo podría hacer es buscar en Google o a lo mejor buscar un colega, pero yo personalmente no conozco abogados en Texas. No sé si Radio Amistad tenga alguna información de abogados ahí locales. Sí, tenemos a Sara Monti, que ha estado aquí en el programa muchas veces, y vamos a ver si la podemos tener otra vez en un mes, pero no tengo aquí delante mío. Vamos a poner, bueno, esta persona llamó, así que llámenos aquí de vuelta y le damos el número de Sara Monti. Ella está aquí en Houston, en parte norte de Houston. Laura dice, mi pregunta es por una amiga. Ella tenía visa y ella se casó aquí en Estados Unidos y ella se dejó, pero la reportaron y ella nunca arregló su residencia. ¿Puede ella arreglar su residencia? Entonces ya no está con esta pareja. Parece que no, ya. Si rompieron, entonces que uno meta una aplicación ellos independientemente, va a ser bien difícil. Hay unas opciones a lo mejor a través de negocio, o si uno asilo político, asilo normal, o sea, esas opciones, pero de que uno simplemente quiera rellenar un formulario, tiene que tener uno un familiar que tenga estado migratorio para poder meterle. Si esta persona después se encuentra y se casa con alguien, entonces ese es el caso más fácil, más rápido que hay en inmigración. Pero por lo pronto, desafortunadamente, no hay opción. Muy bien, el número de Sara Monti, gracias a Kevin por encontrarlo, 713-289-4546. 713-289-4546. Un oyente quiere saber si una persona es carga pública, puede arreglar su estatus migratorio. Si migración ya ha determinado que esta persona es una carga pública, entonces uno tiene que a lo mejor revisar o mandar más información. Entonces, típicamente un abogado o mismo ahí en inmigración da la cantidad
cuánto que esta persona tiene que ganar sus ingresos para no ser una carga pública. Y si ellos no tienen esa cantidad de ingresos, está bien, tienen que buscar un copatrocinador o un patrocinador en este caso. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces, si uno gana lo mínimo, entonces tiene que buscar a un familiar, un amigo, a alguien que pueda firmar y mandar documentos financieros para apoyar a esta persona. Muy bien, gracias. Tenemos otras preguntas entrando. Gracias por sus preguntas al 713-520-7900. Quiero saber si puedo salir con el recibo de la renovación de mi residencia. Puede salir del país, me imagino. Leo. Uh-huh. Sí, uno puede salir, entonces uno es residente, a lo mejor va a tener un poquito de asuntos al regresar, pero con ese recibo, y también depende la aerolínea, depende si va a ir por avión, si va a ir por tierra. Típicamente es más rápido por tierra, más fácil. Tiene que checar uno con su aerolínea qué documentos va a necesitar, pero de que ellos puedan regresar, sí pueden regresar. No puedo prometer que no las van a mandar a inspección secundaria o algo así, hacer unas preguntas adicionales a este migrante, pero de poder viajar y regresar, está bien. Muy bien, vamos a tomar nuestra última pausa y tenemos varias más preguntas, así que esté pendiente, siga con nosotros aquí en Radio Amistad, y Miriam Ramírez, abogada de inmigración en Hot Springs, está contestando sus preguntas. El número telefónico de su oficina donde puede textear o llamar es 501-672-6467. 501-672-6467 o llamarnos en los próximos minutos para hacer su pregunta. 713-520-7900 aquí en Radio Amistad. Hola, soy Johnny Erickson Tara. El sufrimiento siempre genera preguntas desgarradoras, como, si Dios es bueno, ¿por qué permite tanto dolor en mi vida? ¿Es Dios verdaderamente soberano o es el diablo quien establece la agenda del mundo? ¿Qué propósito tiene una vida de sufrimiento? ¿Sabes? Yo luchaba con esas preguntas después de mi accidente de clavado que me dejó paralizada. Pero Dios trajo amigos cristianos sabios a mi lado para ayudarme a descubrir cuán transformadora podría ser la palabra de Dios. Y a partir de allí, sentí lo que dice Jeremías 15. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Oh amigo, amiga, si estás sufriendo y tienes preguntas, abre tu Biblia. Ahí encontrarás la paz del Señor y el gozo para seguir adelante. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Muy bien, gracias por su paciencia y vamos a seguir con las preguntas, muchas preguntas. ¡Qué bueno! Aprovechando a nuestra amiga, la abogada Miriam Ramírez. Adrián, gracias por poner su pregunta en Facebook. Dice, mi papá le pidió a mi hermano en el año 93 y falleció en el 96. Escuché a una abogada que dijo que algún familiar podía seguir con el caso. ¿Qué de cierto tiene esto? ¿Y qué puede hacer si no? Ok, sí, típicamente si uno metió una petición familiar antes de 2001 y tiene comprobantes, hay lo que se llama 245I, que eso significa que al comprobar esto, generalmente puede uno arreglar estando aquí en el país. Entonces a lo mejor sí es buenas noticias para esta persona. Tiene uno que pagar una multa de $1,000 adicional a los otros gastos de migración, pero sí es probable que es una opción para esta persona.
Ok, muchas gracias. Esta hermana comenta que tiene un año que aplicó para la ciudadanía y aún no recibe la cita. Renovó su residencia y le mandaron solo una carta válida por un año y ahora le quedan solo 4 meses para que se le venza. ¿Qué va a tener que hacer otra vez? Ok, yo lo que haría allí en sus recibos de su ciudadanía, abajo en la mano izquierda debe de haber una dirección de inmigración ahí es donde está el caso de esta persona. Entonces yo lo que haría es escribir una carta a ese lugar para ver qué está pasando con lo de su ciudadanía, porque sí, típicamente después de 10 meses es donde uno es un poquito fuera de lo normal para lo de la ciudadanía. Entonces también pueden llamar a inmigración directamente, van a la página web, ahí está el número telefónico y pueden hablar con un agente para ver si hay algo que está pasando en el caso. Entonces yo recomendaría que ellos traten de contactar a inmigración y poner una encuesta en su caso. Ok, la siguiente pregunta. Si uno tiene DACA y se casa con una ciudadana, ¿puede la ciudadana arreglar el caso? Generalmente sí. Cuando uno tiene un familiar que es ciudadano y especialmente cuando es la esposa o el esposo de uno, generalmente uno puede arreglar a través de ellos. Hay unos factores también, si la persona que tiene DACA, como mencioné hace rato, aun cuando tiene uno DACA puede tener una orden de deportación o a lo mejor unas ciertas récords criminales puede afectar el caso. Entonces, hablen con un abogado, ellos les pueden dar esa opción para ver si sí se puede arreglar y también cómo. Si esta persona entró con visa turista, entonces a lo mejor esta pareja puede arreglar aquí dentro de los Estados Unidos. Pero si esta persona que tiene DACA vino indocumentadamente sin permiso, entonces a lo mejor van a tener que hacer lo que se llama proceso consular, que es que van a tener que ir al consulado en su país para terminar el proceso. Ok, muy bien, gracias por esa pregunta. Un oyente vive en México, tiene 2 hijos de 18 y 16 años. Se casó con una ciudadana de Estados Unidos. ¿Cómo puede aplicar para la residencia permanente siendo que desean vivir en Estados Unidos? Ok, entonces sí, como mencioné apenas, si esta persona depende cómo entró al país y cuándo entró al país, depende cómo poder arreglar a través de su pareja. Entonces, si ellos entraron con visa, si su hijo entró con visa, pues puede arreglar fácilmente. Si no entró con visa, pero se casó, típicamente va a tener que pedir un perdón y arreglar a través del consulado. Ok, el problema es que viven en México, están en México, toda la familia en México. Ok, entonces la persona, la que tiene permiso, la que tiene estado migratorio, ella tiene que mandar la información y ellos van a esperar en México mientras se procesa, pero meten la petición familiar y después de que se apruebe eso, va a ir al consulado allí en México, en Ciudad Juárez. Muy bien, gracias. Un oyente dice que aplicaron para tener su cita para su residencia en El Paso, pero su esposo se lastimó y está deshabilitado. Quisieran cambiar el lugar para ir a la entrevista. ¿Qué les recomienda hacer? Tal vez ellos están en Houston. Ella cuida de su esposo. ¿Qué recomendación? Okay. Pues uno tiene que contactar a inmigración y hacer un cambio oficial de su dirección, de su domicilio, porque se supone que a donde van a llegar es donde está su archivo, es donde esa oficina tiene jurisdicción sobre el caso. Entonces, si hay una oficina, se les corresponde una oficina más cerca, entonces inmigración debe de tener ese nuevo cambio de dirección, porque a lo mejor en esta situación vivían en otro lugar antes y ya cambiaron, y si aún, porque a veces es diferente, aquí en Arkansas la mitad de los casos se van a Fort Smith, la mitad de los casos se van a Memphis, y dependiendo dónde vive uno, y a lo mejor uno sí les queda más lejos Memphis, pero desafortunadamente ahí es donde les toca. Igual tengo
clientes que viven en Little Rock y tienen que reportarse a ICE, y hay una oficina aquí en ICE, aquí en Little Rock, pero tienen que ir a Fort Smith. Entonces, todo depende, pero sí, si ellos dieron su información actualizada y es la misma dirección, entonces van a tener que estar allí. Si ellos no pueden el día de si ya les dieron la entrevista, o si el día que les llegue la entrevista y por una razón u otra no pueden físicamente ir allí, pueden reprogramar la cita, pero a lo mejor no cambiar el lugar. Ok. Esta persona entró de indocumentada y la detuvieron en Texas, pero la soltaron y le dijeron que en un mes se tendría que presentar en corte, pero ella no lo hizo. Ahora tiene 2 hijos pequeños nacidos aquí y le llegó una carta al domicilio del hermano donde hay una orden de deportación para ella, pero no entiende bien lo que le dice la carta. Si es de cuando la deportaron, ¿qué posibilidades hay de que arregle? Pues al empezar del programa yo mencionó que uno tiene que actualizar la información, y desafortunadamente esta persona a lo mejor sus opciones son bien limitadas, porque lo que pienso que pasó es que ellos entraron y dieron la dirección de la hermana, y si ellos se cambiaron deberían de haber actualizado eso. Y si ellos pueden comprobar porque allí debe de estar el día que se hizo esa orden, y si ellos pueden comprobar que algo pasó, que estaban internados, que tuvieron un asunto médico, algo así, que no fue culpa del inmigrante, es probable a lo mejor que se pueda reabrir, pero si fue un descuido, si no actualizaron la información, va a ser muy, muy difícil de poder arreglar esa situación. Ok. Y terminamos con esta última pregunta acerca de hijastra. Un oyente quiere saber si ella como ciudadana puede arreglarle los papeles a su hijastra que tiene 30 años y vive aquí, o si su hija que tiene 30 años es ciudadana, puede arreglarle los documentos a su hermanastra. Ok, sí, esta es una buena pregunta. Y en migración defina un hijo y defina hermano cuando sea nada más de un padre, o aunque sea a través de matrimonio. Entonces, a través de la ley de migración, un hijastro es un hijo. O sea, ahí no hay diferencia. Lo único es cuando uno trata de arreglar, a veces sí hay unos factores. Por ejemplo, si esta persona se casó con el padre biológico de su hijastro antes de que el hijastro tuviera 18 años, es posible que haya opciones para ellos. Pero si se casaron después de que el hijastro cumplió la mayoría de 18 años, desafortunadamente ellos van a tener que tener ellos propios una ruta para tener papeles. Un hermano puede pedir a sus hermanos, pero esos son muy bajo de prioridad. Ahorita, por ejemplo, los casos de México están procesando los casos del 97. Entonces, están muy largos esos casos. La posibilidad, sí hay posibilidad, nada más es que la espera va a ser demasiado. Ok, muy bien. Hasta ahí tenemos que llegar. Si usted no contestamos su pregunta, llame directo a la oficina de la abogada Miriam Ramírez, 501-672-6467. Ella se ha ofrecido a los oyentes de Radio Amistad a hacer una consulta por teléfono gratis. Así que aproveche, llame al 501-672-6467 o mándele un texto a ese número. Gracias, Miriam Ramírez, por acompañarnos en este día y por todas las respuestas a nuestras preguntas. Que Dios le bendiga ricamente. Igualmente, que tengan buen día. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net,
o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.